Muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Vale, vale, ahí los escucho. Buenos días. Bueno, tenemos 18 personas, faltan hartos. Esperemos un minutico para que los demás se puedan conectar y comenzamos nuestra clase. Bueno, 23 personas, listo. Vamos a iniciar la clase de hoy. Em, Les recuerdo que en la última clase pues em, realizamos unos cambios en cuanto a la entrega del mecle, ¿no? El mecle ya no va a ir completo las dos ejercitaciones, sino vamos a llegar hasta la primera ejercitación nomás. Si no estoy mal, ustedes me corregirán o algo. Nosotros alcanzamos a hacer como o llegamos a darles la clave o la llave para poder hacer hasta el punto 11, ¿sí? O sea que nos faltaría ver el punto 12, 13 y 14. Eso es lo que nos haría falta de ver del mecle, que es lo que vamos a ver ahorita en estos primeros 10 minutos. ¿Sí? ¿Estoy bien? O ya hicimos el 12, 13 y 14. No, señor profe, nos faltan esos puntos. Listo, listo, perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la primera parte de la clase. Luego, revisaremos otras propiedades que tienen las funciones senoidales. Estamos hablando de periodo, frecuencia. Y si alcanzamos, espero poder alcanzar, revisaremos lo que se conoce como desfase, como el ángulo de desfase. ¿Listo? Periodo, frecuencia y ángulo de desfase es lo que vamos a ver hoy. Y pues revisar, digamos que con GeoGebra el comportamiento de esas funciones cuando se, cuando se varía, ¿no? Cuando una función senoidal se sube o se baja, se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, se contrae como un acordeón o simplemente se extiende, ¿vale? Eso es lo que necesitamos divisar con GeoGebra. Ya que tenemos esa herramienta, es mucho más sencillo entender qué es lo que sucede. Bueno, entonces, como les comenté, vamos a iniciar con la culminación del mecle, ¿sí? Con la culminación del mecle con los últimos tres puntos. Entonces vamos a irnos hasta esa parte. A ver, décimo A. Aquí está. Profe, una pregunta Sí, para el señor. Mecleto, ¿nos vas a aplicar a habilitar el aplicativo de tareas, Sí, cierto? sí, sí, señor. Sí, señor, Ok. es mejor. ¿Listo? Entonces, muy pendientes ahí con lo del aplicativo. Efectivamente tengo que habilitar esa parte para que ustedes lo puedan subir. ¿Listo? Pero por el momento necesito que ustedes vayan agrupando todas esas fotos en un solo documento Word, ¿vale? Porque aunque no lo crean, todavía hay personas que envían fotos. Y yo les he comentado que no se puede porque digamos que las fotos cambian. Primero, el nombre de la foto no se puede, o bueno, ustedes no lo cambian. Entonces, cuando yo descargue la foto, quién sabe, si usted no marca la foto, significa que no sé de quién es este. Así que necesito que agrupen todo eso un documento Word y muchísimo mejor si lo puede pasar a PDF. Bueno, entonces, vamos a iniciar con los tres punticos que nos hacen falta, 12, 13 y 14. Entonces acá vamos a hacer la división. 12, 13 y 14. Ahí está.
Y pues como para mayor facilidad o mayor agilidad vamos a trabajar esos ejercicios con los datos que nos dan, o sea, no le voy a cambiar los datos. ¿Listo? Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Listo. Bien, entonces iniciamos con el punto 12. El punto 12 habla de un cohete que se dispara a nivel del mar y sube a un ángulo constante de 75 grados a una distancia de 5000 metros. Cuando les hablan a ustedes de un ángulo de disparo, ese ángulo es referente a la horizontal, que en este caso va a ser como el mar, ¿no? Y dice a una distancia de 5000 metros. Es decir, que lo que recorre el cohete son 5000 metros, no es la altura. Porque si se da cuenta, la pregunta es la altura, ¿sí? Calcule la altura que alcanza. Entonces es bastante sencillo el ejercicio, porque digamos que lo único que hay que hacer es dibujar el mar, o bueno, digamos que una horizontal, ¿no? Una horizontal. El cohete en su lanzamiento genera un ángulo de 75 grados. Ustedes más o menos saben que un ángulo de 75 grados es así. Entonces no hay que hacerlo de manera exacta, sino simplemente aproximar. Y ahí va el cohete, ¿no? Ahí va el cohete. El cohete se supone que ha recorrido 5000 metros. Entonces este segmento de acá serían los 5000 metros. ¿Cierto? Y la pregunta es la altura. ¿Qué tipo de triángulo se está generando ahí? Rectángulo. Rectángulo, sí señor. ¿Quién habló ahí? Marulanda. Señor Marulanda, muy bien. Espérenme un momentico. Aquí está. Perfecto, entonces sería un triángulo rectángulo. Entonces acá ya revisamos por qué es un triángulo rectángulo. Ahí está. La altura es la que deberíamos hallar. Esa es la que deberíamos hallar. Entonces, como usted quiera llamarla, ¿sí? Como usted la quiera llamar. Usted la puede llamar X, usted la puede llamar H, usted la puede llamar A, como quiera, ¿cierto? Entonces normalmente la podríamos trabajar, como es una incógnita, la podríamos trabajar con X, ¿vale? Entonces tenemos esos tres datos, uno de ellos hay que hallarlo. ¿Cuál sería la razón trigonométrica que relaciona esos tres datos? Coseno. Coseno, ¿segura? Co- mm, ¿Aló? ¿Cuál sería? ¿Coseno? ¿Seno? ¿Quién habló ahí? ¿Lara? Lara. Efectivamente es seno. A ver, ¿por qué es seno? Acuérdense que seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y según este ángulo de referencia, X es el cateto opuesto. El cateto opuesto y la hipotenusa sería 5000, ¿no? Y ahí como para que tengan en cuenta que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál de los dos sería? El primero. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos que seno de 75 es igual al cateto opuesto, o sea, X sobre la hipotenusa, que es 5000. ¿Cómo despejamos ahí X? Seno quedaría seno a la menos 1. No, señor. Pasamos la X al otro lado y el seno a la 75 multiplicar. No hay necesidad. 5000 pasa a multiplicar al otro lado. 5000 pasa a multiplicar al otro lado y ya. Perfecto. Ahí fue el señor Carrillo, ¿cierto? Bien. Entonces, tendríamos ese despeje así sencillo. Recuerden que cuando hay que pasar el X es cuando el X esté abajo o algo así. Pero como el X está arriba, lo único que hay que hacer es quitar el 5000. El 5000 que está dividiendo pasa a multiplicar y listo. Y ya tendrían la solución. Es solo revisar que la calculadora esté en degrees y hacer esta operación y listo. Ya tienen la respuesta. Y es solo, obviamente, la respuesta redactada, ¿no? Faltaría la respuesta redactada para saber si usted entendió o no entendió el ejercicio. ¿Qué tal que me coloque? No, es que
la distancia recorrida del cohete es tanto. Ahí yo sé si entendió o no entendió bien el ejercicio, por eso es importante la respuesta redactada, ¿vale? Porque lo que usted va a encontrar es la altura, o lo que encontró fue la altura. Bien, vamos con el punto 13. Dice, es algo muy parecido, pero ya no es un cohete, sino es un aeroplano. Y ustedes saben que los aeroplanos despegan con un ángulo más pequeño. Dice, un aeroplano despega formando un ángulo de 10 grados y viaja a una velocidad de 225 metros por segundo. ¿Qué tiempo tardará o tarda aproximadamente en llegar a una altura de 15.000 metros? ¿Qué tiempo tarda aproximadamente en llegar a una altura de 15.000 metros? Bien, entonces, lo primero que usted debe darse cuenta es que le estoy preguntando el tiempo. ¿Sí? Le estoy preguntando el tiempo y ¿qué se les da a ustedes? Se les da el ángulo con el que se eleva. Entonces se les da un ángulo con el que se eleva. Podríamos hacer directamente esa representación gráfica. Del ángulo es de 10 grados, así que es muy pequeño. Probablemente ese ángulo que acabo de hacer es un poco más grande de 10 grados. Entonces, como para que ustedes se hagan a la idea de que es bastante pequeño. Está el suelo, ¿no? Acuérdense que siempre el suelo es un buen indicio de referencia. Y está la dirección del aeroplano. También se les da la velocidad, ¿no? Entonces tenemos por acá la velocidad. La velocidad es de 225 metros por segundo. Y la altura, ¿no? ¿Qué tiempo tarda aproximadamente en llegar a una altura de 15.000 metros? Entonces acá serían los 15.000 metros, ¿cierto? Pero de manera vertical, completamente de manera vertical. A ver, vamos que ahí está. Entonces están los 15.000 metros. Bien. Tenemos el ángulo. Ojo que nos están preguntando es el tiempo, ¿no? El tiempo. Entonces, para llegar al tiempo necesitamos, y si tenemos la velocidad, entonces necesitamos la distancia recorrida, ¿sí? Esta la necesitamos, es clave. Es clave. ¿Cuánta distancia ha recorrido en ese trayecto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, cuéntenme. ¿Qué tendríamos que hacer? Con seno. ¿Con, Coseno. ¿con qué? ¿Con qué? Perdón. Con seno. Con coseno. ¿Con seno o con coseno? Bueno, eso depende. ¿Qué van a hallar? ¿La hipotenusa o el cateto adyacente? La hipotenusa para el cruzar ya. Correcto. Entonces hay que hallar la hipotenusa, ¿no? Entonces si hay que hallar la hipotenusa es porque hay que hallar la distancia recorrida del avión, ¿no? Si usted halla el cateto adyacente, está encontrando es como la distancia proyectada hacia el suelo. Pero no, o sea, acuérdese que el que se mueve con velocidad de 225 metros por segundo es el avión. Entonces hay que hallar la hipotenusa. Si hay que hallar la hipotenusa nuevamente, ¿es seno o coseno? Seno. Seno. Es seno. Señor Campos, ¿cierto? Perfecto, entonces es seno, porque usted tiene el cateto opuesto y debe hallar la hipotenusa. Entonces seno de 10 grados es igual al cateto opuesto, o sea 15.000 sobre la hipotenusa, que es h. ¿Sí? Si usted la quiere llamar h, usted la quiere llamar d o x, como usted quiera, pero debe referenciar que esta h va a ser esta d, ¿no? Lo debe referenciar. Bien, ¿cómo queda despejado h? 15.000 sobre seno de 10. ¿Cómo? 15.000 sobre seno de 10. Sí, señor. Perfecto. 15.000 sobre el seno de 10 grados. ¿Sí? O sea, ahí sí se intercambia con el seno de 10. El h que está dividiendo pasa a multiplicar y el seno que está multiplicando pasa a dividir. Ahí está. Entonces ahí tendríamos ese h. ¿Vale? Ya tendríamos ahí la respuesta. ¿Cuánto nos daría ese h? 86.381.55. Correcto. ¿Y eso en qué unidades estaría? Metros. En metros. Perfecto, señor Campos. Bien, entonces tendríamos ahí esa distancia recorrida, la distancia recorrida, o sea que este se nos vuelve el d, ¿no? De distancia. Y pues aplicando la fórmula más simple del movimiento rectilíneo uniforme que ustedes vieron en física, ustedes saben que la velocidad
es distancia sobre tiempo, ¿no? Porque es un movimiento uniforme, rectilíneo. No dice ahí que acelera, ni que va en curva, ni nada por el estilo. Es movimiento rectilíneo uniforme. Así que de esta fórmula, ¿cómo se despeja el tiempo? Tiempo es igual a distancia sobre Tiempo es igual a igual. Sí, señor, Carrillo. Muy bien. Entonces, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Así que ustedes ya tienen la distancia, ya tienen la velocidad. Es más, la velocidad está en metros por segundo, así que el tiempo les va a dar en qué unidades. En segundos. En segundos. ¿Quién habló ahí? Para Para la señorita, perfecto. Bien, o sea que el tiempo les va a dar en segundos. Ya es solo hacer esa división, ¿sí? O sea, me imagino que ya es solo que ustedes coloquen este valorcito dividido en este valorcito ya, ¿vale? O sea que ya quedó el punto 13. Bien, finalmente vamos a llegar al punto 14, el último punto del MEC. El de la caja, ¿no? Entonces vamos a copiar esa caja acá en el tablero. Ahí está. Ahí está nuestra caja. Bien. Entonces, nos dan unas dimensiones. Que la caja rectangular tiene las dimensiones de 8 centímetros por 6 y por 4 centímetros. Calcule con exactitud el ángulo. Ahí no dice signo de interrogación, sino debe decir tita. ¿Listo? O sea, este ángulo que se muestra ahí, que forma una diagonal de la base, o sea, la diagonal de la base y la diagonal interna de la caja. O sea, esa diagonal va por dentro de la caja, ¿no? Como se ve en la figura. Es bastante sencillo si usted ya domina plenamente las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, las unidades serían, perdón, las dimensiones serían 8 centímetros por 6 centímetros por 4 centímetros. ¿Listo? Bien. A simple vista y a simple lógica, ¿cuál de las dimensiones sería 4 centímetros? ¿Largo, ancho o alto? Alto. Alto. Correcto. Alto. ¿Cierto? 4 centímetros. Esta dimensión de acá, ¿cuánto sería? 6. 6 centímetros. Muy bien. Y el más largo, que sería 8. Ahí está. Bien, entonces necesitamos una estrategia para llegar a encontrar ese ángulo tita que está por dentro de la caja, ¿sí? Se podría calcular ese tita con un solo paso. Sí. Con un solo paso. Ujú. ¿Cuál? Haciendo teoría de Pitágoras. Ah, bueno, 2 pasos, qué pena. Sí, correcto. Dos pasos. Sí. El 8 y el 6 se hace el tema de Pitágoras. Se saca el de ahí, después se saca la hipotenusa y por consiguiente se van sacando fórmulas o razones y ahí se saca tita. Muy bien, ¿quién habló ahí? Cortés. Señor Cortés, muy bien, perfecto. Entonces tendríamos ahí 2 pasos. El primer paso sería encontrar con 8 y con 6 esta hipotenusa. Y pues como lo dijo el señor Cortés, a partir del teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces con teorema de Pitágoras encontramos esta hipotenusa. Entonces vamos a llamarla, llamémosla X porque después no va a ser hipotenusa, ¿no? Este lado en el otro triángulo no es una hipotenusa. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces con el teorema de Pitágoras usted sabe que X sería igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿sí o no? La suma de los catetos al cuadrado. Y eso nos daría un valor. ¿Cuánto nos da eso? 10. 10, perfecto. ¿Quién habla ahí? ¿Campos? Campos. Perfecto, entonces es 10, ¿no? 64 y 36 son 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10. Ahí está. O sea que ese X vale 10. Tendríamos ahora que encontrar directamente el tita. Tenemos de este triángulo que se forma dentro de la caja, tenemos 2 datos y necesitamos el tita. ¿Con qué función trigonométrica? Tangente. Con tangente, perfecto. Entonces, tangente de tita es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, 4 sobre 10. perfecto. Sí, señor Campos. Perfecto, bien. Entonces, tendríamos 4 sobre 10. Y pues prácticamente que ahí tocaría hacer lo que un compañero ahorita dijo. Para hallar tita, ¿qué hay que hacer?
Pasar la tangente a la -1. Pasar la tangente a la -1 al otro lado, perfecto. Cuando usted quiera hallar, ahí fue Marolanda, ¿sí? Sí, señor. Listo, pues ahí tendríamos el tita. El tita sería tangente a la -1 de 4 décimos y ya encontraríamos ese ángulo interno. Creo que con eso pues culminaríamos el mecle. Es solo, obviamente, pasarlo más bonito. No voy a borrar esto, yo les voy a enviar esta, es más, ayer les envié los apuntes con los demás décimos, así que debe estar también esto, si por si lo quieren divisar, ¿no? Hasta aquí llega el mecle, ¿vale? No vayan a hacer más, o sea, no vayan a hacer la ejercitación 2, hasta ahí llega el mecle, fin. ¿Listo? Sería solo pasarlo bonito y meter todas esas foticos en un Word, y cuando esté habilitada la plataforma para la entrega del mecle, lo sube. ¿Listo? Lo sube, ahí estaría. Bien, ahora sí, vamos a iniciar nuestra clase de matemáticas acerca de las otras características de las funciones senoidales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo se entendió? Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de caracterización de las funciones senoidales acerca de su periodo y su frecuencia. Bueno, por favor presten atención. Vamos a graficar la función seno y la función coseno, como ya la conocemos, ¿no? Como ya los conocemos. Entonces acá voy a colocar la función seno de x y la función coseno de x. Ahí está. Vamos a mejorar la visión de esto, entonces bueno, aquí es configuración, el eje X que me muestre de pi medios en pi medios para trabajar ángulos. Por acá creo que es, no, por acá tampoco, a ver, básico, acá. Entonces que el X vaya de -1 a 7, el Y que vaya de, casi si no importa, a ver, que vaya de -4 a 4, ahí está, listo, ahí está. Bueno, entonces tenemos las dos funciones. Voy a copiar, ¿qué les digo yo? No necesito que salga esta, no, perdón, un momentito. Que vaya hasta acá, a ver, 6pi, 6 por 3, ah no, 2, 4pi, 4 por 3, 12, 14, que vaya hasta el 14, ahí está, listo, ahí está. Entonces démoslas así. Profe, una pregunta. Sí, señor. O sea, pues no sé, también hay función tangente. O sea, digamos que Claro. se puede graficar en GeoGebra o algo Claro así. que sí, sí, señor. Ya que lo menciona, ayer les envié por Fidias, para las personas que tienen que, digamos, que suplir esa nota de participación, les envié cómo construir la función tangente a partir de GeoGebra, pero pues hay dos maneras, ¿no? Solo colocar tangente y la otra manera es a partir de las herramientas que nos dan sobre rectas, paralelas. Entonces, como para que vayan revisando cómo se construye con todas las herramientas de GeoGebra. Pero claro, exactamente, ahorita en los últimos, qué sé yo, los últimos 15 minutos, la idea es poder entrar a caracterizar la función tangente. Sí, señor, claro que sí. Bueno, entonces ahí tenemos nuestra función seno y nuestra función coseno. Entonces, quiero mostrarles algo. Des en cuenta que, bueno, aquí digamos que la verde es la función seno, ¿no? Seno de x. Y la función que está en azul es la función coseno. ¿Cierto? Bien.
la función así como se muestra, yo les había comentado que una manera de encontrar lo que se conoce como el periodo es revisar cada cuánto ella se repite, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos divisar que el coseno de x vuelve a ese punto inicial en 2pi, ¿cierto? Vea, entonces coseno de x se repite cada 2pi, vea. Entonces cada 2pi ella se repite. Ahí está, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el periodo, o sea, el periodo t, eso lo vamos a trabajar ahora de aquí en adelante como t, el periodo es de 2pi. Y no solo del coseno, dése cuenta que la función seno también cumple la misma condición, vea. La función seno, ella también se repite cada 2pi. Si se dan cuenta, ella se repite cada 2pi. Entonces, quedamos acá en el hecho de, esperen un momentico que esto no va hasta ahí, esto va hasta acá. Quedamos en el hecho de que el periodo es 2pi, pero ahora vamos a entender cuándo una función senoidal no tiene periodo 2pi, o sea, cuándo cambia, ¿listo? Cuándo cambia, y para eso necesitamos de todos los parámetros que yo les comenté. A ver, una función senoidal de manera general tiene esta forma, ¿no? A por el seno de wx más phi más b. En la clase pasada hablamos de este a y hablamos de este b, ¿sí? ¿Quién era a? ¿Se acuerdan quién era? El que modificaba la altitud. Amplitud, correcto. ¿Quién habló ahí? La niña. La torre. La torre, muy bien. La torre. Entonces efectivamente hablábamos de la amplitud, es decir que si el A fuese 2, entonces esto ya no iría hasta 1 y menos 1, sino hasta 2 y menos 2, ¿cierto? Y también hablábamos de este B. Y este B era el que ponía a la función a subir y a bajar, ¿no? O sea, que esta curva subiera o bajara según la magnitud de este B, ¿sí? Entonces si colocamos acá, por ejemplo, más 3, entonces el seno, toda la función seno de x más 3 subía 3 unidades y se veía por acá arribita, ¿no? Ella subía. Bien, entonces hablábamos de esto, entonces esto se llamaba movimiento vertical de estas dos cosas. Ahora, para poder entender qué es lo que cambia el periodo de una función senoidal, vamos a tener que meternos con este parámetro de acá, con este W. Entonces vamos a empezar a trabajar las funciones seno. Vamos a trabajarlo primero por separado y luego ahí sí mezclamos todo, ¿no? Seno de wx. Todavía no vamos a meterle este phi, ni vamos a cambiarle este a, ni este b. Vamos a trabajarla por separado. Coseno de wx, ¿vale? Entonces, ¿qué es ese w? Ese w en física o en matemáticas se le conoce como velocidad angular. ¿Listo? Velocidad angular. Y la velocidad angular trabaja con el periodo y con la frecuencia. O sea, vamos a hablar de dos cosas. No solo periodo, sino vamos a hablar de frecuencia. ¿Listo? De periodo y de frecuencia. La frecuencia se trabaja con la letra F. Este sí no hay ningún inconveniente. La frecuencia es F y el periodo es T. ¿Listo? Bien. La velocidad angular tiene una fórmula. Bueno, en realidad se pueden trabajar dos fórmulas. La velocidad angular es 2pi sobre t, 2pi sobre t, o sea 360 grados dividido en el periodo de la función, o también se puede trabajar como 2pi por f. ¿Listo? Entonces cualquiera de las dos fórmulas funciona, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la relación entre estas dos ecuaciones, nosotros podríamos concluir entonces que t es el inverso de f y viceversa, ¿no? F es el inverso de t. ¿Listo? ¿Cómo así el inverso? Sí, efectivamente usted diría, bueno, el periodo significa que cada cuánto se repite ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, seno se repite cada 2pi. Y la frecuencia le dice cuántas veces ella se repite en el intervalo de 2pi.
Por ejemplo, acá, ¿cuántas veces se repitió seno en el intervalo de 2pi? ¿Cuántas veces? Creo que la pregunta fue un poco ambigua. A ver, ¿cuántas veces ustedes ven esta curva hasta 2pi? 2. 2 veces sería esto, mira, 1 y 2. Entonces, Infinitas veces. pero solo hasta 2pi. De 0 a 2pi, ¿cuántas veces ven esta curva? A 1. Una vez, ¿cierto? O sea, una vez, perfecto. Entonces sería, la frecuencia sería una vez cada 2pi. ¿Listo? La frecuencia es una vez cada 2pi. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, usted podría decir, o sea que si yo coloco para esta función seno, la normalita, ¿no? La normalita, la función seno, el W, si se dan cuenta, es el número que acompaña al X. ¿Qué número acompaña aquí a la X? ¿Qué número acá? ¿Qué número está aquí al ladito de la X? 1. 1. Correcto, 1. 1. Bien, entonces, ese numerito es 1, o sea que la velocidad angular es 1. ¿Y por qué la velocidad angular es 1? Dense en cuenta, vean. O sea que la velocidad angular es 2pi por el periodo. Y el periodo de la función seno es 2pi. 2pi sobre 2pi es 1. Ahí está. Entonces, la velocidad angular de la función seno es 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, usted podría decir, o sea que el periodo es 2pi, o sea que ella se repite cada 2pi y la frecuencia es una vez cada 2pi. Una vez cada 2pi. Yo creo que con los ejemplos que vienen ustedes van a entender a qué es lo que me refiero. A ver, vale, cuidado. Vamos a revisar cómo se comporta seno de 2x, cómo se comporta seno de 3x. Y es más, podríamos revisar cómo se comporta seno de 1/2 de x. Vamos a encontrar relaciones. A ver, acá usted podría decir, o sea que la velocidad angular, o sea el W, es 2, ¿cierto? W es 2. Si W es 2, ¿cuál sería el periodo? Entonces vamos a entender, o cuál sería el periodo y cuál sería la frecuencia, ¿cierto? ¿Cuál sería el periodo y cuál sería la frecuencia? Podríamos hacerlo a partir de la gráfica, no se preocupen que vamos a hacer la gráfica y vamos a entender eso. A ver, entonces voy a borrar esto y vamos a colocar acá seno de 2x. Ahí está. Entonces ahí está nuestra función seno de 2x. Voy a colocar aquí los numeritos más grandes. ¿Dónde era? Acá. Ahí está. Entonces, esa es seno de 2x, ¿no? Entonces vamos a copiarla. Entonces vean lo que está pasando ahora. Hágale cuidado. Entonces, esta función seno de 2x tiene un comportamiento distinto a la función seno, ¿sí? Un comportamiento distinto. Vea que la función seno, ella se repite, esta curva se repite cada 2pi. Acá, ¿cada cuánto se repite la curva? Pi medios. Pi. ¿Pi medios o pi? Pi. Cada pi, ¿no? Vea, la curva completa, ¿no? Ella se repite cada pi, ¿ve? Cada pi. Eso significa que ¿cuánto vale el periodo de la función seno de 2x? ¿Cuánto vale el periodo? Pi. Pi. Es sencillo, el periodo vale pi. ¿Sí? El periodo vale pi. ¿Por qué? Porque ella se repite cada pi. Entonces aquí voy a tratar de colocar esto. Ella se repite cada pi, ¿no? Entonces el periodo vale pi. ¿Listo? El periodo vale pi. Ahora, la frecuencia, vea lo que nos dice la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre el periodo.
1 sobre el periodo. Si la frecuencia es una vez, ojo, una vez cada pi, porque en este caso el periodo es pi, ¿cuántas veces ella se repite en 2pi? ¿Cuántas veces se repitió esa curva hasta el 2pi? Una. Dos. Dos veces. Vean, la curva se repitió 2 veces, desde 0 hasta 2pi, la curva se repitió 2 veces. O sea que usted podría entender, que la frecuencia es 2 veces cada 2pi. O sea, 2 veces cada 2pi, por eso es que sería 2 con 2 se cancela, o sea, se quedaría 1 sobre pi, ¿no? 1 sobre pi, y esa sería la frecuencia. Dese en cuenta aquí como haciendo un alejamiento. Dese en cuenta que esta curva de acá, o sea, imagínense que esto es como un acordeón, ¿no? Entonces el acordeón como que se contrajo, ¿no? Se contrajo. Entonces la distancia de curva a curva es más pequeña que acá, ¿no? Aquí se extiende mucho más, Entonces, entender que la curva se está contrayendo, ¿sí? Y básicamente vea lo que está pasando. A ver, a menor periodo, porque el periodo está aquí poniéndose más pequeño, ¿no? A menor periodo, mayor frecuencia, vea, 2 veces cada 2pi. Aquí era solo una vez cada 2pi. Aquí ya es 2 veces cada 2pi. Por lo tanto, usted conoce que en magnitudes, ¿cómo se conoce que T y F son qué? ¿Cómo es que se les dicen? ¿Magnitudes de qué tipo? ¿Directas o inversas? Inversas. Veras. Inversas, ¿cierto? Inversas. A mayor periodo, menor frecuencia, o a mayor frecuencia, menor periodo. ¿Listo? Entonces, acá, entonces la función seno de 2x, el periodo es solo pi, ya no es 2pi, y la frecuencia es 2 veces cada 2pi. O sea, ella se repite 2 veces cada 2pi. Y cuando usted quiera hacer la simplificación, ahí encontraría la frecuencia de 1 sobre pi, que es lo mismo que el inverso del periodo. ¿Listo? El inverso del periodo. Bien, vamos ahora a graficar seno de 3. Seno de 3x. Listo, ahí está seno de 3x. Vamos a colocarlo aquí abajo. Está acá, podría ser. Bien. Voy a tratar de colocarlo con la misma como tamaño. Ahí está. Bueno, entonces ahí está. Entonces vamos a revisar cómo se comporta esta función. Vea. Entonces ya se contrajo más. Vea que las curvas se van a repetir más rápido, ¿sí? Por eso es que se conoce como velocidad angular. Los ángulos se completan más rápido. Entonces, tener en cuenta lo siguiente acá. W, o sea, la velocidad es 3, ¿no? La velocidad angular es 3. ¿Por qué es 3? Porque sería, entonces la frecuencia sería que esa curva, vea, esa curva se repite 1, 2, 3 veces en un intervalo de 2pi, ¿cierto? Entonces la frecuencia sería 3 veces cada 2pi. ¿Listo? Ella se repite 3 veces cada 2pi. Y el periodo, entonces, sin necesidad de calcular nada, es el inverso de 3 sobre 2pi. ¿Cuál sería el inverso de 3 sobre 2pi? No creo que sea una pregunta difícil. ¿Cuál es el inverso de 3 sobre 2pi? Bueno, entonces se les voy a decir. Bueno, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, bueno, entonces es sencillo, es solo voltear la fracción. Es solo voltear la fracción 2 pi tercios. Porque son inversos multiplicativos. Entonces el periodo sería 2 pi tercios. ¿Qué significa? O sea que de acá hasta acá hay 2 pi tercios. ¿Listo? Hay 2 pi tercios. Entonces vea, 2 pi tercios, 2 pi tercios y 2 pi tercios. O sea que si sumamos 3 veces 2 pi tercios nos tiene que dar 2 pi, ¿no? Pues revisemos.
2 pi tercios más 2 pi tercios más 2 pi tercios, entonces como todo está en tercios, quedan tercios, serían 6 pi tercios, 6 dividido 3, 2 pi, ahí está. Entonces sí, efectivamente, el periodo de esta función es 2 pi tercios, ¿vale? Entonces, des en cuenta que el periodo se está volviendo más pequeño, aquí era pi, el periodo aquí es 2 pi tercios, que es un valor mucho más pequeño que pi, y la frecuencia se está volviendo más grande, ve, aquí era 2 veces cada 2 pi, y aquí es ya 3 veces cada 2 pi, por eso es que son magnitudes inversos, la frecuencia y el periodo, ¿listo? La frecuencia y el periodo. Y finalmente vamos a graficar seno ya no vamos a colocar múltiplos sino vamos a colocar números entre 0 y 1, a ver qué es lo que sucede. Entonces 1 sobre 2, x, a ver, vea lo que está sucediendo. Entonces vamos a borrar esta y vamos a colocar aquí. Esto es interesante entenderlo siempre y cuando digamos que usted observe, ¿sí? Yo necesito es que usted observe, no necesito que tome nota ni nada por el estilo, de pronto por las fórmulas, pero el resto es solo observación. A ver, colocarla del mismo tamaño. Entonces, vean lo que sucedió con esta nueva función. Acá, entonces, vamos a hacerle un poco de zoom. Vea, a comparación de la otra función seno de 3x, seno de un medio de x es un poco más estable, ¿no? O sea, ella ya no oscila tanto como la de seno de 3x. Ella oscila más poco. Entonces, si se dan cuenta, aquí el periodo se volvió mucho más grande. ¿Cada cuánto ella se repite? ¿Cada 2 pi? Cada 4 pi. Cada 4 pi, correcto. Cada 4 pi. Ahí habló parada, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces vean, esta función se repite cada 4 pi. Vean, cada 4 pi. Por lo tanto, usted podría decir, o sea que el periodo es 4 pi. ¿Cierto? Si el periodo se volvió más grande, la frecuencia debe ser más pequeña, ¿no? La frecuencia debe ser más pequeña. Y pues, nuevamente, ¿cuál sería el inverso de 4 pi? 1 sobre 4 pi. Perfecto. 1 sobre 4 pi. Vean, des en cuenta que ella se repite una vez aquí. Una vez cada 4 pi. Así se lee una frecuencia. La frecuencia se lee así. Una vez cada 4 pi. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, si es más pequeña, sí, claro. 1 sobre 4 pi es más pequeño que 2 pi tercios. Perdón, acá. 3 sobre 2 pi. ¿Cierto? Entonces, la frecuencia va bajando y el periodo va subiendo. Por el momento aquí tendríamos que entenderlo así. Y pues entender aquí que la velocidad angular es de 1/2. ¿Cierto? La velocidad angular es de 1/2. Bueno, por favor revisen bien. Vea lo que está sucediendo con seno de 1/2, con seno de 3x, con seno de 2x. ¿Vale? Entender cómo se comporta esta situación acá. ¿Listo? Bueno. Y pues lo mismo va a pasar con la función coseno, ¿no? Lo mismo va a suceder con la función coseno cuando empecemos a cambiarle esos valores, ¿cierto? Entonces para divisar bien el asunto, vamos a graficar, vamos a graficar coseno, la función coseno normalita. Vamos a graficar la función coseno de 4x y coseno de 1/3 de x. Ahí está, 1/3 de x. Y vamos a revisar, bueno, dejémoslo así. Yo creo que se va a entender cuál sería el periodo de coseno de 1/3. Vamos a dejarla así tal cual. Entonces lo único que voy a hacer es cambiarle el color a este coseno para que se divise de mejor manera. Vamos a colocarle un rojo, verde, azul. Ahí está, listo. Entonces vamos a colocar las tres al mismo tiempo, vamos a entenderlas, ¿sabes? Entonces, yo creo que no. Acá.
trabajarla así. Ahí alcanzará. Después miraremos allá abajo cómo hacemos. Vamos a borrar este pedacito acá. Bueno, entonces vamos a revisar el comportamiento de estas funciones. A ver, entonces habíamos dicho que la azul, a ver, la azul, ¿qué función era? Un tercio Coseno de de un tercio. ¿Coseno de quién? De un tercio. De un tercio de x, ¿no? Coseno de un tercio de x. Hay que colocar la variable, listo. La azul es un tercio de x, bien. La roja, ¿cuál era? ¿Cómo? Imposible, ¿no? ¿No se acuerdan cuál es la roja? Vean. La normalita. X. Coseno de x. Sí, pues la roja es la coseno de x. ¿Y la verde? ¿Coseno de quién? Coseno de 2x. 4, creo que era 4x. De 4x, ¿cierto? De 4x, correcto. Coseno de 4x. Listo. Entonces, vean, estamos hablando de que una curva, o bueno, una función senoidal, porque tiene la misma forma del seno, en este caso es coseno, está cambiando su frecuencia, por lo tanto está cambiando su periodo. La única manera de que cambie la frecuencia y el periodo de una función senoidal es cambiarle este W, o sea, cambiarle su velocidad angular. Ese es el único factor de estos 4 factores: amplitud, movimiento vertical, ángulo de desfase y W. El único que le cambia el periodo y la frecuencia a una función senoidal es el W, ¿listo? O sea, la velocidad angular. A ver, entonces tenemos esas 3 funciones. Usted sabe que la función coseno, de la función coseno, ya sabe usted que el periodo es 2pi, o sea que la frecuencia es una vez cada 2pi. Ella se repite, o sea, la función se repite, vea, ella se repite una vez cada 2pi. Ahí está, la función coseno normalita. Y el periodo pues sería 2pi porque se repite cada 2pi. Bueno, vamos con la función coseno de 4x. Entonces acá, coseno de 4x, dese cuenta cuántas veces se repite. Ojo, el intervalo importante es de 0 grados a 2pi. ¿Listo? Ese es el intervalo importante, de aquí hasta acá. No hay necesidad de revisar. Bueno, pues si usted quiere, a ojo, vea, ella se repite 1, 2, 3 y 4 veces, ¿sí? Ella se repite 4 veces cada 2pi, o sea que usted ya podría decir que la frecuencia es 4 veces cada 2pi. ¿Listo? La frecuencia sería 4 veces cada 2pi. Y sin necesidad de calcular, entonces ¿cuál sería el periodo? dos pi sobre 4. 2pi sobre 4, perfecto. Es solo invertir esta frecuencia. Ustedes la invierten, correcto. Ahí habló Parada, ¿cierto? Ahí no, ya no me caben los chulitos para la señorita Parada. Muy bien, señorita Parada, la felicito. Efectivamente sería 2pi sobre 4. Y pues si usted simplifica, entonces sería mitad de 2,1, mitad de 4,2, o sea que sería pi medios. Y si se da cuenta, aquí, vea, en esta función coseno de 4x, pues efectivamente ella se repite cada pi medios, vea, de 0 a pi medios. Cada pi medios ella se repite, ahí está. O sea que hay coherencia, ¿no? Hay coherencia. Bien, entonces ahí tenemos que la función se repite 4 veces, vea, 1, 2, 3 y 4 veces cada 2pi. Por eso es que la frecuencia es 4 veces cada 2pi. Bueno, y finalmente la azul. La azul es coseno de un tercio de x. Prácticamente que tendríamos que extender el gráfico para saber cada cuánto ella se repite, ¿sí? Cada cuánto ella se repite. Pero pues ustedes ya tienen a la mano unas fórmulas, ¿no? Unas fórmulas. Entonces, póngale cuidado. Están diciendo a usted que la fórmula es que W es igual a 2pi sobre el periodo. O también le dan esta fórmula, que W es 2pi por f. Ya tiene el W, porque en este caso W es un tercio, o sea la velocidad angular es un tercio. Es una velocidad bastante corta, ¿no? Por eso es que ella es como que oscila más lento. Ella oscila más lento.
Entonces usted puede calcular a partir de estas fórmulas el periodo y la frecuencia, ¿no? Usted lo puede calcular. Vea, muy sencillo. Si W es un tercio, entonces usted coloca aquí, un tercio es igual a 2pi por t, 2pi sobre t, perdón. Y esto es una regla de 3, ¿no? Entonces usted ya sabe cómo despejar este t. Se multiplica la diagonal y se divide por el que sobra. O sea que 3, aquí sería 3 por 2pi dividido en 1. Ahí está. Entonces esto sería 3 por 2, 6, 6pi dividido en 1 es 6pi. Por lo tanto, el periodo de esta función es 6pi. Ella se va a repetir cada 6pi. Y voy a mostrarles. Voy a borrar esto. Y vea. Entonces, des en cuenta, vea. Inicia en 1 y vuelve a ser 1. Vuelve a ser 1 en 6pi, vea. Ahí está. O sea que la función se repite, vea, ella se repite cada 6pi. Cada 6pi, o sea que el periodo es 6pi. Y la frecuencia. Entonces la frecuencia. ¿Quién podría decirme cómo queda la frecuencia? ¿Cuánto? 1 sobre 6pi. ¿Cierto? Si se escucha bien, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿quién habló ahí? ¿Carrillo? ¿O quién? Listo. Entonces, 1 cada 6pi. Entonces ahí está. Ella se repite una vez cada 6pi. Ahí está la frecuencia. ¿Listo? Vea. Entonces, dese cuenta que si el periodo se vuelve más grande, la frecuencia se vuelve más pequeña. ¿Sí? 1 sobre 6pi es un número muy pequeño, mientras que 6pi es un número más grande. Entonces, por eso es que son inversos. Bueno, entonces eso es básicamente lo que es la frecuencia y la amplitud. ¿Listo? La frecuencia y el periodo, perdón. La frecuencia y el periodo. Entonces, voy a mostrarles algo acá a partir de las funciones acá y de la herramienta de GeoGebra. A ver. Voy a colocar un deslizador, bueno, en realidad dos deslizadores, a ver, A por el seno de WX. Ahí está, W por X. Me imagino que me generará dos deslizadores. No, solo me generó el de W. Entonces acá me toca cambiar A por... Ahí está, ahora sí. Vean, entonces, la función normalita, la función seno, 1 por seno de 1x. Ahí está, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante que me presten atención porque una de las preguntas de la bimestral viene con esta teoría. A ver, ¿quién de ustedes toca un instrumento musical? En décimo A debe haber alguien que toque un instrumento musical, ¿no? Así sea una guitarra, la flauta, el triángulo. A ver. Ahí, aquí está. El señor Cortés, perfecto. Y no solo eso, o sea, las personas que realmente nos gusta la música, debemos entender que las ondas de sonido son funciones senoidales, ¿no? Las ondas de sonido se comportan como una función seno o una función coseno. ¿Sí? No sé si ustedes han visto en internet la cámara por dentro de una guitarra y cuando hacen vibrar la cuerda, ella se comporta como una función seno. Eso es lo que se conoce como una onda estacionaria. ¿Sí? Eso se conoce como una onda estacionaria. Entonces, si ella cambia de amplitud, cambiará el sonido, y si ella cambia de frecuencia, pues también cambiará el sonido. ¿Cierto? Profe, Dime. entonces cuando uno está en el médico y le colocan como lo de para escuchar el corazón, también se hacen esas ondas. Sí, correcto, aunque esas ondas son un poquito más volátiles porque eso es lo que se conoce como el pulso. Y el pulso de sanguíneo tiene un poquito más de fluctuaciones, pero sí, efectivamente el pulso de un corazón se puede modelar a partir de funciones senoidales, no tan simples como estas, pero sí efectivamente trabajará las funciones senoidales de un poquito más complejas, ¿vale? Pero sí, efectivamente, ahí habló La Torre, ¿cierto? ¿O quién fue? Sí, señor. Efectivamente. Sí, señor. Listo, vale, muchísimas gracias. Bien, entonces sí, y no solo eso, vea, la luz se comporta como onda, el sonido se comporta como onda,
algunos movimientos de energía se comporta como onda, los terremotos, bueno, los sismos en realidad, el movimiento tectónico se comporta como onda. Muchas cosas se comportan como onda, por eso es tan importante. Bueno, las señales de radio se comportan como onda, por eso es tan importante el estudio de la función seno y la función coseno, ¿sí? Entender qué es lo que varía, por ejemplo, un sonido cuando usted le cambia el periodo, cuando usted le cambia la frecuencia, cuando usted le cambia la amplitud. Entonces, póngale cuidado. Aquí voy a empezar a cambiarle el W, que fue el más cercano a nuestro conocimiento, ¿no? Entonces vea lo que está pasando. Si el W lo aumento, o sea, le aumento la velocidad angular, ¿qué está aumentando? ¿La frecuencia o el periodo? La frecuencia. La frecuencia, ¿cierto? La frecuencia, o sea, ella frecuenta más, ¿no? Oscila más. Entonces vea, estoy haciendo el cambio de frecuencia, ¿cierto? Entonces, a ver, para los que nos gusta la música, cuando la onda es de este tipo, ¿ese sonido es más grave o es más agudo? Más agudo, ¿no? Más agudo. Agudo. Más agudo, correcto. Ese es un sonido más agudo. ¿Qué sería grave? Esto sería un sonido grave, ¿no? Esto sería un sonido grave, ¿cierto? Entonces, a mayor frecuencia es más agudo el sonido. A menor frecuencia es más grave el sonido, ¿no? Es más grave el sonido. Ok, ¿ustedes qué creen que caracteriza la amplitud? ¿Qué propiedad del sonido caracteriza la amplitud? O sea, ¿qué pasa cuando la amplitud crece? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué propiedad del sonido? Porque la frecuencia y el periodo caracterizan el grave y el agudo. Pero la amplitud, ¿qué caracterizará? ¿Ustedes qué dicen? El sonido. Pues sí, el sonido en general, pero hay una propiedad del sonido. Eso que ustedes giran ahí en su equipo de sonido, ¿qué es lo que ustedes giran ahí? ¿Volumen? El volumen, claro, el volumen. Entonces, cuando usted hace crecer la amplitud de una onda, está creciendo ¿quién? El volumen de un sonido, ¿listo? El volumen. Entonces, a mayor amplitud, más volumen. Ojo, que haya más volumen no significa que sea más grave o más agudo, ¿no? El volumen es independiente a la agudeza de un sonido, ¿sí? Entonces, esto es más grande el sonido y esto sería un sonido más pequeño, ¿vea? Pues obviamente es como lógico, ¿no? Si la amplitud es cero, entonces el sonido es mudo, ¿no? El sonido es mudo, es sordo, bueno, no, como se diga. Y la amplitud, entonces, si la empezamos a aumentar, entonces va subiendo de volumen esa onda de sonido, ¿listo? Y mientras que la velocidad angular va a hablar de agudeza, ¿no? Si es más agudo o es más grave el sonido, ¿listo? Es más agudo o es más grave, ¿vale? Para que ustedes tengan ahí como referencia esas dos cosas. Entonces voy a colocar aquí varias funciones. A ver, estas funciones acá. Voy a colocar esta. Voy a cambiar, dejemos esas, sí, dejemos esas. A ver, no, está roja, dejémosla un poquito. A ver, acá me molesta, acá. Eso, dejémosla así. Bueno, y la naranja voy a cambiarle color, que quede como azulita. A ver, azulita. ¿Dónde queda? Acá. ¿Dónde es? Espera un momentico. Aquí está. Color que azul, a ver, eso. Azul, verde y rojo, ahí está. Bien, entonces vamos a copiar esas funciones que están ahí. Impact. Colocamos acá. Y voy a hacer una serie de preguntas para ver si se entendió eso de los graves, agudos, volumen alto y volumen bajo. A ver. Entonces, a ver, revisamos rápidamente esto.
Bien, entonces tenemos tres funciones ahí. Tres funciones. Está la función roja, la función verde y la función azul, ¿cierto? No, digamos que en este momento no me interesa qué función es, sino lo de grave, agudo y alto. A ver, ¿cuál de las tres ondas tiene un volumen más alto? La roja. La roja. La La roja. roja. Entonces, la función roja. Muy bien, ¿quién habló ahí? Acevedo. Acevedo, ¿quién más? Abril. Abril. ¿Y quién más? Pues yo dije la roja. ¿Quién eres? ¿La Torre? La torre. Ok, listo. Bien, entonces, la roja, o sea, la de color rojo, tiene mayor volumen, ¿no? Mayor volumen. ¿Cuál de las tres funciones es más grave? Más grave. La verde. No, La azul. La azul. la roja. La roja. ¿Por qué ni la azul ni la verde? Des en cuenta que la roja, ella oscila más lento. Ella oscila más lento. En cambio, miran la verde y vean la azul. O sea que de las tres funciones, la que tiene, la que es más grave, un sonido más grave, es la roja. ¿Sí o no? Obvio. Listo. A ver, bueno. ¿Cuál de las tres tiene un volumen más pequeño? La verde. La verde y la azul, porque ambas llegan al mismo punto. Sí, señora, se ve muy bien. La verde y la azul. Entonces, la verde, bueno, la verde y la azul comparten el mismo volumen. Entonces, el volumen más pequeño o más bajo. En este caso sería más bajo, ¿no? Bajo, sí, correcto. El volumen más bajo es la verde y la azul. ¿Por qué? Porque ambas, vean, ambas mantienen la misma amplitud, ¿ven? La misma amplitud. Por lo tanto, el volumen de esas dos ondas de sonido es el mismo y es el más bajo, es más bajo que la roja. Listo. Bien, ¿y cuál de esas funciones tiene mayor frecuencia? La verde. La verde. La verde. La verde tiene mayor frecuencia que la azul. Voy a revisar. Vamos a revisar efectivamente si la verde tiene mayor frecuencia. A ver. Entonces, Profe, por ahí no se podría ver con el 3 pi medidas que se nota que la verde es más angosta que la azul. podría ser, sí, podría ser. Ya hay muchas maneras de divisar eso, sí, señor. O sea, si hacemos un corte acá, perfecto. Hagamos un corte acá. La azul se comporta dos veces, mientras que la verde se comporta tres veces, sí, señor. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces, efectivamente, la verde tiene mayor frecuencia. O sea que la verde, ¿qué tipo de sonido es? Agudo. Es el más agudo de todos, correcto. Es el más agudo. Es el más agudo de los tres sonidos. La onda verde es un sonido más agudo. Muy bien. Acevedo ahorita habló. ¿Y quién más ahorita? La niña. ¿La Torre? Pero dije que era aguda. Ah, sí, ¿quién eres? La torre. Ah, sí, por eso. Listo, la Torre, perfecto. Entonces, la onda verde es más aguda. ¿Listo? Ahí como para que terminemos ese ejemplo de sonidos graves, agudos y sonidos bajos y altos. ¿Sí se entendió? Porfa, confirmen que se entendió porque esto va a salir en la bimestral. ¿Sí se entendió o no? Sí, señor. Bueno, entonces, digamos que con esto finalizamos lo de frecuencia, periodo. Acuérdense que W se conoce como velocidad angular, que a partir de esa velocidad angular usted puede calcular el periodo. Es más, vea, les voy a dar todas las fórmulas ya, digamos que despejadas. Si W, ojo, si W es igual a 2pi sobre sobre el periodo, entonces usted podría decir, o sea que el periodo es igual a 2pi sobre W, ¿sí o no? Si usted tiene el W, puede calcular ese periodo más rápido, vea. Entonces,
Por ejemplo, acá que teníamos 2, o sea que el W es 2, o sea que prácticamente que puedo cambiar el W acá por 2 y calcular rápidamente el periodo. Sí, el periodo, ¿listo? Y por otro lado teníamos que el periodo, la velocidad angular era 2pi por la frecuencia, ¿cierto? Entonces la frecuencia será el inverso del periodo, ¿no? O sea, aquí quedaría W sobre 2pi. ¿Listo? W sobre 2pi. Ahí está. Ahí están las fórmulas para que puedan calcular ese periodo y esa frecuencia. ¿Listo? Entonces ahí como para que tengan todo eso a la mano. Y lo de volumen alto y bajo, ¿no? Entonces, para un volumen más alto significa que la amplitud debe ser más grande. Para un volumen más bajo, entonces significa que la amplitud debe ser más baja. Ahora, agudos y graves. Si la frecuencia es más alta, ¿se genera un sonido grave o agudo? Agudo. Correcto, agudo. Y si la frecuencia es más baja, ¿qué se genera? Un sonido Grave. Grave. Listo, perfecto. Entonces ahí tendríamos esa explicación de las ondas senoidales en relación al sonido. ¿Listo? Que es muy importante, súper importante diferenciar, o bueno, en realidad relacionar una onda senoidal con el sonido, ¿vale? Porque ahí se desprende un poco de teoría de la física. No solo eso, sino la luz, lo que les comento, la luz, el movimiento de las partículas del agua cuando de pronto cae una piedra, una gota, también se comporta de esta manera. El transporte de energía también se genera a partir de ondas, el transporte de energía. Y por ejemplo los sismos, las ondas de radio, las ondas gamma del universo, todas esas son ondas de este tipo. Bueno, y bueno, finalmente que en estos minuticos que nos quedan vamos a revisar algo. Espero que por favor observen bien lo que voy a explicarles. A ver, vamos a finalizar esto de las funciones senoidales con algo que se conoce como ángulo de fase. Entonces, ojo, de la función general, que es a por el seno de wx más phi más b, ya hemos trabajado tres cosas: la amplitud, el movimiento vertical y el cambio de periodo y frecuencia. El cambio de periodo y frecuencia que es con el W, ¿no? Con la velocidad angular. Nos faltaría trabajar esta vaina de acá, que es el ángulo de fase. Hay otros que le conocen ángulo de desfase y todo lo demás. En algún momento alguien, no sé si fue en este décimo, me dijo: profe, o sea que la función seno se puede volver la función coseno. Es correcto, se puede volver, o sea, se puede transformar siempre y cuando ustedes apliquen bien el ángulo de desfase, ¿sí? Se aplique bien el ángulo de desfase. Entonces, por favor presten mucha atención. Vamos a trabajar lo que se conoce ángulo de fase o ángulo de desfase. Entonces vamos a trabajar las funciones de la forma y igual a seno de x más phi, y vamos a empezar a cambiar ese phi y entender qué es lo que está pasando con la función. Entonces, para ello necesitamos recordar lo siguiente: hay 4 movimientos de las funciones, acuérdense. Entonces, si yo tengo una función y le sumo por fuera, esa función se sube, ¿no? Si yo tengo esa función y le resto por fuera, ella baja, que eso fue lo que vimos con el b, ¿no? Ella sube o baja. Entonces la función seno, entonces esa curvita se subía o se bajaba, ¿no? Ahora, si yo tengo la función y le sumo por dentro, ¿para dónde se va? ¿Para dónde se mueve? ¿Es la frecuencia? No, no cambia la frecuencia. Lo que cambia la frecuencia es si multiplico el x. Si yo le sumo por dentro de la función, vea, si esto es movimiento vertical
¿Qué sería esto? Horizontal. Movimiento horizontal, correcto. Movimiento horizontal. Entonces, si sumamos por dentro de la función, ¿ustedes qué dicen? ¿Se va hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Y es todo lo contrario, hacia la izquierda, ¿listo? Entonces ahí como para que tengan en cuenta. Ajá. Si se suma por dentro, se va hacia la izquierda. Y si se resta por dentro, perdón, si se resta por dentro, se va hacia la derecha. ¿Listo? Y ya vamos a revisar bien qué es lo que está pasando. Entonces, para poder entender eso, vamos a colocar aquí nuevamente, vamos a borrar todo esto. Borrar todo. No, ahí está. Entonces vamos a colocar otra vez un deslizador, ¿no? Entonces seno de x más el valor que les había comentado, ¿no? Entonces era phi. Vamos a llamarlo phi. Entonces, ¿dónde está la letra phi? A ver, aquí está, debe estar por acá. La letra phi, ahí está. Entonces le vamos a dar enter. Me va a generar el deslizador en phi. Entonces, presten mucha atención. Normalmente la función debería estar en seno de x más 0. Ahí está. Seno de x más 0. Voy a cambiar aquí la configuración de esta vaina que siempre se borra. A ver, distancia en pi medios. ¿Qué más? ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, el campo. Ahí está. Bueno. Entonces, otra cosa, el deslizador va de menos 5 a 5, ¿cierto? Pero yo puedo cambiarle la configuración a ese deslizador. Configuración, a ver si puedo. Deslizador, tipo de deslizador. A ver. Oscilante, creciente, creciente, no. Fijación, incremento. Esperen un momentico a ver si lo puedo cambiar desde acá. Capa, básico, definición. No cambió. Color, estilo, posición, avanzado. No. ¿Cómo lo cambio para que no sea un número sino sea un ángulo? Rótulo, no. Bueno, voy a hacer esto. Voy a borrar este deslizador. Voy a generar uno nuevo. Vamos a generar un deslizador. Entonces colocamos acá en las herramientas deslizador, ¿dónde está? Aquí, deslizador. Entonces vamos a generar un deslizador que sea un ángulo. Ojo, que no sea un número sino que sea un ángulo, y vamos a cambiarle de nombre. Entonces vamos a cambiarle el nombre. Oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no me deja cambiarle el nombre? Bueno, dejémoslo como alfa, ¿listo? Vamos a dejarlo como alfa. Entonces, ok, el alfa. Y acá entonces en la función vamos a llamar entonces seno de x más alfa. Ahí, para que todo tenga coherencia. Más alfa, ahí está. Listo. Entonces, ojo, estamos trabajando el deslizador en grados y el eje X está en gradianes, ¿no? Pero entonces ustedes deben ser conscientes del cambio o el traspaso de grados a radianes, ¿no? Entonces, normalmente la función debe estar así, ¿no? La función seno. Y vamos a cambiar ese color de la función seno. Vamos a colocarle un color. Acá. Sí, color acá. Color. No cambió. Ahí. Tampoco cambió. Ahí. Ahí está. Listo. Entonces, por favor presten mucha atención. Esa es la función seno. La función seno normalita. No, esa es la función seno normalita. Y vamos a empezar a cambiar ese ángulo. ¿Listo? Vamos a empezar ese ángulo. Vea, si el ángulo empezamos a sumarle, ¿sí? ¿Sí se da cuenta hacia dónde se está moviendo la función?
Entonces prácticamente si le sumamos, la función se va hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda, ¿no? Entonces eso es lo mismo que yo trataba de comentarles acá. Entonces, si el phi es positivo, la función se mueve hacia la izquierda. Si el phi es negativo, la función se mueve hacia la derecha. ¿Listo? Si es positivo se mueve hacia la izquierda, si el phi es negativo se mueve hacia la derecha. Ahora, todos conocemos que la función es pi, seno de x. Ahí está la función seno de x. Y voy a colocar acá la función coseno de x. Pregunta: ¿cuánto tendríamos que mover la función seno, o sea, la función que está en rojo? ¿Cuánto tendríamos que moverla para que se convierta en la función coseno? Revisen bien. La función roja es la función seno. ¿Cuánto tendríamos que mover la función seno hacia la izquierda para que se vuelva la función coseno? Pi medios. Pi medios, muy Pi bien. medio. Señor Abril, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. O sea que tendríamos que moverlo pi medios. ¿Y pi medios en grados cuánto sería? Vale, que va. El señor Abril me acaba de decir que si yo cambio la función seno de x y la corro hacia la izquierda, o sea, le sumo pi medios, me va a dar la función coseno. Efectivamente eso es correcto. Pero pi medios en grados ¿cuánto es? 90. 90 grados, correcto, 90 grados. Entonces revisemos si efectivamente a la función seno, vea, si a la función seno le sumo 90 grados, ¿será que sí va a quedar coseno? Vea, efectivamente, uy, se corrió esta vuelta. Acá, ahí está, vea, efectivamente. Entonces, y vea lo que salió acá, seno de x más 90 es igual a coseno, ahí está, ¿sí, no? Ahí está, es igual a coseno. O sea que efectivamente estamos encontrando la función coseno en términos de seno. O sea que seno de x más pi medios es igual a coseno. ¿Listo? Seno de x más pi medios es igual a coseno. O sea que estamos hablando de ángulos de desfase. Voy a borrar un momentico acá. Voy a colocar acá. Bueno, digamos que vamos a colocar esto acá en 0. Vamos a colocar acá en 0. Imprimant. Vamos a acá. Esto. No, esperen un momentico. Voy a copiar todo esto de aquí hasta acá. Eso. Entonces aquí tenemos las dos funciones, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos funciones. Cuando las dos funciones están sin desfase, o sea cuando el alfa vale 0, entonces ahí está la función. En rojo sería la función seno y en azul estaría la función coseno, ¿cierto? Pero la pregunta que yo les había dicho, ¿cuánto tendríamos que mover la función seno hacia la izquierda para que se vuelva la función coseno? Y ahí fue donde el señor Abril dijo, vea, es que tendríamos que moverla pi medios hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. O sea que si la movemos pi medios hacia la izquierda, significa que nos quedará que el seno de x más pi medios va a ser la misma función coseno de x, ¿no? Va a ser la misma función coseno de x, y eso fue lo que nos generó. Entonces ahí está. Entonces vamos a copiar rápidamente lo que nos dio acá. Entonces nuevamente vamos a dejarla hasta en 90. Aquí no, acá. Vamos a dejarlo en 90 y ahí ya se generaron las dos funciones. Entonces acá. Listo. Entonces ahí como para que tengan presente
que la función seno se corrió hacia la izquierda pi medios y se volvió la función coseno. Ahí está. Entonces vea, seno de x más 90 es lo mismo que coseno. ¿De cuál ¿Lo manera? ve? Sí, señora. Entonces con coseno, si colocamos coseno, también Para- podría llegar a ser seno. Correcto, sí, señorita, ya hacia allá voy. Correcto, señorita La Torre. Sí es La Torre, ¿cierto? Y Sí. estoy duro ahí con las voces. Bueno, entonces, sí, efectivamente eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a generar de la función coseno. Acordemos, bueno, vamos a colocar acá, a ver, el documento que tenemos por acá. La función seno y la función coseno, ¿no? Entonces vamos a copiar estos pedacitos de acá, a ver. Esperen un momento. No, sí, efectivamente aquí está. Aquí, me parece que esta es importante, sí, correcto, esta. Acá. Y acá. Ahí está. Entonces, nuevamente, tenemos las dos funciones. Las funciones que ustedes ya conocen. La función seno aquí está en azul. Perdón, esa es la función coseno. La que está en azul es la función coseno. Espera que se va. La memoria se llena por todo lo que sea. Esperen un momentico, por favor. Ahí está. ¿Dónde íbamos? Por acá. Ok, sí. Entonces yo quería pasar esta. Acá. Listo. Bien, entonces nuevamente les comentaba que tenemos las dos funciones y vamos a hacer entonces ahora cambiar la función coseno a la función seno, ¿sí? Entonces coseno, la que está aquí en azul, ahí está, coseno la que está en azul y seno es la que está en verde. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para que la función coseno se vuelva la función seno? Entonces tendríamos que mover coseno a seno, pero ya la movemos hacia la derecha, ¿no? La tendríamos que mover hacia la derecha. Entonces vuelve y juega. De aquí a acá hay pi medios, pero entonces el movimiento sería hacia la derecha, ¿sí o no? Entonces, pregunta, seno de x sería igual a coseno de x más o menos. Menos. ¿Menos qué? Pi medios. Menos pi medios. Me- Correcto. Menos pi medios. Correcto, listo. Entonces ahí ya tendríamos la función seno. Entonces revisemos si efectivamente eso funciona. A ver, yo creo que esto me va a tocar cambiarle acá la configuración. A ver si se puede. Configuración de deslizador. Vamos a colocarle mínimo de menos 360 y máximo a 360. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué le pasó a esto? Un momentico, porque eso se volvió como loco. ¿Cómo puse eso? ¿Qué quiere hacer? Ya sé qué pasó. Menos 360 grados. Ahí está, ahora sí. Listo. Entonces, a ver,
Y entonces vamos a generar, ojo, vamos a borrar esto, vamos a colocar la función seno normalita y vamos a colocar la función coseno con el deslizador. Entonces coseno de x más el alfa. Más el alfa, ¿dónde está el alfa? Aquí está. No, pero por fuera no, por dentro. El alfa, ahí está, listo. Entonces, el deslizador me dice, bueno, según lo que ustedes me comentan, acá deberíamos restarle pi medios, o sea, deberíamos restarle 90 grados. A ver si funciona el asunto. Entonces ya no es 90, sino tendríamos que a la función coseno, ahí está la función coseno normalita, tendríamos que restarle 90 grados. Si le restamos, o sea, si el ángulo es negativo, esa función se iría hacia la derecha, ¿no? Entonces vea, ahí está, vea, se está moviendo hacia la derecha. Se está moviendo hacia la derecha hasta llegar al menos 90. A ver, sí, está grande. No deja ver, bueno, ahí digamos que se entiende, ¿no? Se entiende. Vamos a ver si lo puedo cambiar desde acá, menos 90. Ah, sí, vea, ahí está. Listo, entonces ahí se entiende. Si cambiamos el coseno, o sea, si le restamos por dentro, se va hacia la derecha, 90 grados, o sea, se mueve hacia la derecha, pi medios. Ahí está. ¿Listo? Entonces, para que se entienda que seno de x entonces sería la misma coseno de x menos pi medios. ¿Listo? Coseno de x menos pi medios. Bueno, pero no solo eso, vea, no solo eso. Aquí la idea es poder entender que uno la puede mover lo que usted quiera, ¿no? Entonces vea que en menos 90 es seno, ¿no? Vamos a revisar que en otros ángulos vuelve y da seno, ¿eh? Por ejemplo en 270. O sea que en 270 acá usted podría decir, o sea que coseno de x menos pi medios, que es lo mismo que seno, entonces usted podría decir, o sea que seno es lo mismo que coseno de x menos 270 grados, ¿no? Porque en 270 vuelve y da la misma función, o sea que aquí nos daría que, bueno, en radianes, ¿no? ¿Cuántos serían radianes 270? ¿Se acuerdan? ¿No? Vale. Menos 3 pi medios. Menos 3 pi medios, ¿listo? 270 es menos 3 pi, bueno, en negativo, menos 3 pi medios. Entonces, aquí tendríamos otro tipo de caracterización. Y una cosa, ¿se acuerdan ustedes que nosotros habíamos dicho que si la función seno, presten mucha atención, si la función seno de x es la función que está en verdecito, ¿cierto? La función que está en verdecito, ¿quién sería la función menos seno? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pasaba cuando el menos estaba por fuera? ¿Algo? No, señor. Bueno, por lo menos me respondieron que no se acordaban. Listo, muy bien, señor Acevedo, muchas gracias. Cuando se multiplica por menos por fuera, vea que la función, acuérdense que la función se refleja respecto al eje x. ¿Se acuerdan? O sea que esta función que se refleja respecto al eje x. O sea, la curva es inversa. Sí, una reflexión, se conoce como la reflexión. Entonces vea, a ver, la función seno es la que está en verde, ¿cierto? La función menos seno es la que está en rojo, o sea, la que se refleja respecto al eje x, ¿no? La que se refleja respecto al eje x. A ver, pregunta, ¿qué tendríamos que hacer? Ojo, ¿qué tendríamos que hacer para que la función seno se vuelva menos seno solo trasladándola? ¿Cómo? Restarle, ok, o sea, la vamos a mover hacia la derecha. Pero ¿cuántas unidades? ¿Cuánto tendríamos que moverlo para que este pico quede acá? Un pi. ¿Quién habló ahí? Acevedo. Y parada, ¿cierto? La torre. Ay, la torre. No, señor. La torre, ok. Entonces, tendríamos que moverlo un pi hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. O sea que si lo movemos un pi hacia la derecha, significa que podríamos cambiar la función seno, podríamos trasladarla un pi hacia la derecha. O sea que es sumando o restando. Restar. Restando, perfecto.
restando pi. O sea que sí o sí estas dos cosas deben ser lo mismo. ¿Sí o no? Estas dos cosas deben ser lo mismo. Entonces seno de x menos pi. Seno de x menos pi debe ser lo mismo que menos seno de x. Vamos a revisar. Entonces vamos a graficar primero menos seno de x. Ahí está, menos seno de x, que es la función seno, pero reflejada, ¿no? Vea, ahí está. Esa es la función menos seno. Y vamos a graficar la función seno de x menos pi, ¿no? En grados, ¿cuánto sería pi? 90. No, 90 es pi medios. 180, 180. 180, correcto. Entonces seno de 180. Seno de x menos 180. Acuérdense que aquí en GeoGebra tendríamos que colocar grados, ¿no? Ahí está. Vea, efectivamente, vea. La que está en gris y la que está en moradito son la misma función. Ahí está. Entonces, efectivamente, la función menos seno de x es la misma función, ojo, es la misma función que seno de x trasladada hacia la derecha, pi unidades, o sea, 180 grados. ¿Listo? Menos seno de x es lo mismo que seno de x menos pi. Entonces hay muchas maneras de poder encontrar o transformaciones de funciones a otras funciones, ¿vale? Entonces, digamos que ahí ya terminamos nuestra clase 8:30, apenas. Chicos, muchísimas gracias. Tenemos mañana estadística. Esperemos que el martes tengamos clase. Si tenemos clase, les puedo explicar lo de la función tangente y todo lo demás. Si no, van a estar pendientes de unos videos pequeños de 10 minutos explicando la función tangente, cotangente y secante y cosecante. ¿Listo? Profe, el viernes nos va a dar los puntos, ¿cierto? O sea, nos va a Sí, decir... señor, pero no les voy a decir en público, sino se los voy a subir de una vez la nota. ¿Listo? Para que ustedes se revisen en el FIDIS. ¿Vale? Gracias, profe, hasta luego. Bueno, que estén bien. Chao.